Estamos en comunicación con el diputado provincial Carlos Delfrade, referente del Frente Social y Popular en la legislatura santafesina. Gracias, Carlos, como siempre. Poder compartir reflexiones con vos es un gusto y es un momento complejo el que está viviendo el mundo, no solamente Argentina. Es algo evidente, ¿no? Es una verdad de perogrullo lo que decimos, pero bueno, en esta complejidad y en América Latina en particular, con tantos factores de poder, siempre el norte presionando sobre el sur, este sur que si bien también existe, como dice la canción de Serrat, es un continente muy atacado, ¿no?, por distintos poderes mundiales. Y bueno, y en este marco de pandemia y de complejidad socioeconómica, de crisis, esta situación de las tomas también dan para una reflexión, ¿no? Menciono la cuestión geopolítica porque alguna vez grandes dirigentes han dicho que el paraguas de la geopolítica es inevitable para abordar lo propio. Sin dudas. Sin duda, a mí me parece, Luis, que viene muy bien pensarlo porque además, tanto en Santa Fe ciudad, como en el Gran Santa Fe, como en Rosario ciudad y en el Gran Rosario, la cuestión de la ocupación de tierras tiene una larguísima trayectoria. En este 30 de octubre, en donde yo me meto en eso también, celebro los 37 años de construcción democrática, con luces y sombras. A veces son pesadas las sombras, pero también hay luces, lo que nos hace seguir peleando por democratizar la democracia. Uno de los temas fundamentales es la cuestión de la tierra a lo largo de la patria grande, por eso viene bien también el contexto geopolítico del cual vos hablabas. Pero también, así como en la ruralidad, la cuestión de la tierra está presente porque sigue presente el latifundio en la provincia de Santa Fe, el problema de la tierra se traslada a la ciudad en forma de hábitat, en eso que conocemos con lo que pasa con los barrios y con los terrenos que generalmente quieren ser ganados a partir del año 2007 desde la especulación inmobiliaria, en donde llegamos a una cifra que para mí sigue siendo uno de los puntos más obscenos de la desigualdad aquí en la provincia, en donde hoy tenés 220.000 personas con necesidades de techo digno en la provincia, fundamentalmente en el Gran Santa Fe, en el Gran Rosario, y tenés 180.000 departamentos y casas vacías. Y ese es un problema muy serio, porque la mayoría de esas casas y esos departamentos se construyeron tanto en Santa Fe como en Rosario a partir del año 2007, con lo cual se hicieron viviendas para que no viva la gente. Y esa contradicción solamente se explica por la cuestión de la especulación por un lado y por el otro lado también por el lavado de dinero. Por eso también viene bien la cuestión del marco geopolítico y explicar que el boom inmobiliario en Rosario y Santa Fe parten en el año 2007, como también en el Tigre, en la provincia de Buenos Aires, cuando el intendente era Sergio Massa. Este año, en donde se ordena que México deje de importar efedrina, esta es una orden que da Estados Unidos y Canadá, la Argentina reemplaza a México y en forma paralela que comienza la Argentina a exportar efedrina para los carteles mexicanos, inmediatamente se abre el canal del desarrollo inmobiliario para lavar dinero vinculado con el narcotráfico. Son cuestiones paralelas, la historia lo grita de una manera elocuente y eso hace cada vez más complejo aún la trama de la necesidad habitacional de vivienda digna en la provincia de Santa Fe y en la Argentina. A eso le sumamos lo que está pasando en el panorama político, muy denso, en la provincia de Buenos Aires con las tomas en Guernica y la tremenda represión con 4.000 integrantes de la bonaerense al mando de Sergio Berni, en un patético cuadro que nos pinta justamente el poder de esas sombras en 37 años de democracia, algo parecido con la justicia entrerriana que falla a favor de uno de los grupos concentradores tradicionales de tierra en pocas manos como la familia Echevere, y acá, en la zona del Gran Rosario, con 3 procesos muy parecidos, en donde hay un barrio de 500 familias que se llama La Cariñosa y que el lunes puede llegar a ser desalojado, con gente que está
viviendo allí hace más de 30 años, con lo cual hay un derecho pleno, ni siquiera se trata de una ocupación. Y después sí, con dos elementos que en los últimos meses se sumaron, gente desesperada en un barrio del sudoeste de Rosario que se conoce como Tío Rolo, como el barrio Magaldi, en donde comienzan a aparecer personajes vinculados a la policía, a control urbano, pero de civil, como si fueran casi parapoliciales, que queman las viviendas muy humildes. Así que todo se hace muy complejo, pero lo que queda claro a lo largo y a lo ancho de esta historia que estamos simplemente semblanteando con vos, Luis, cuando uno pasa el colador de la historia, es que la necesidad de la gente de una vivienda digna o de un pedazo de tierra para producir sigue siendo una materia totalmente pendiente en la Argentina desde el siglo XIX en adelante. Por eso los procesos son muy complejos. Ahora, Carlos, mencionaste una fecha central que es 1983. Es un quiebre, ¿no? Después de la última sangrienta y corrupta dictadura, porque siempre se hace mención a su carácter sangriento, pero fue uno de los gobiernos, si no el más corrupto de la historia de la República Argentina, y esto se puede corroborar en términos de deuda externa, sin ningún tipo de asiento contable. Esto ha sido reflejado en los juicios y bueno, pero estos 37 años, Carlos, hablando del tema del problema habitacional, del déficit de tierras para los sectores productivos medios y pequeños y para viviendas. Bueno, también hay que decir que hay una gran deuda de la democracia, porque es evidente que el Estado ha ido perdiendo su capacidad de generar políticas de Estado en el tiempo. No tenemos un proyecto de país. El último proyecto de país de la República Argentina data de 1974. Es el último proyecto, el modelo argentino para el proyecto nacional, que fue la consecuencia de la obra del pueblo, del acuerdo Balbín-Perón. ¿Y por qué menciono esto, Carlitos? Porque la política es la mesa, es consensuar. No puede ser nunca la imposición de un sector sobre otro, ya sea la derecha o la izquierda o la ultraizquierda, ¿no? Entonces, si no logramos volver a sentarnos en una mesa, volver a tallar fuerte en un proyecto de país que nos una en la diversidad, no va a ser posible, me parece, domar esta situación con esta complejidad. Sin dudas, a nosotros nos parece que eso es fundamental. De hecho, los próximos proyectos tienen que ver con eso, no dejar que la justicia resuelva lo que la política no puede, o por lo menos no puede por ahora. Por eso lo que queremos es al revés. Antes del desalojo, antes de la criminalización de la necesidad, es fundamental que la política se vaya haciendo a través de agentes estatales, provinciales y municipales, poner a la gente que necesita ese lugar y en el cual está viviendo desde hace tiempo, y por otra parte también a los intereses privados que reclaman sus derechos allí. Ahora, es la mesa, eso que vos decís, ese proyecto de concertación. Aquello tenía una particularidad, Luis, que no es menor. Allí es donde juegan también las grandes personalidades de la historia. Aquello también tuvo que ver con Perón. Y me parece que una figura de esa naturaleza hoy no aparece en el panorama. Bueno, no es fácil que aparezca. Claro, con tanta elocuencia. Claro. Pero sí, lo que queda claro, yo entiendo a lo que vas y yo coincido. La política tiene que tener la centralidad de todos estos conflictos y efectivamente no generar disparidades, porque ya de por sí estamos en una Argentina desigual, en una provincia desigual, pero sí necesitamos que el Estado juegue, no que se quede por detrás de cómo juegan los intereses económicos concentrados. Pero además, Carlos, pero además que no se segmente, porque si vos tenés un Estado donde siempre el paradigma es el tema, bueno, hablamos de la dictadura, las fundaciones en salud nacen habilitadas por la dictadura, entonces claro, se va segmentando, el sistema sanitario se va privatizando. Hablamos muchas veces de Favaloro, evidentemente ha tenido grandes aciertos
tenía su talento, pero no deja de significar una segmentación, una tercerización del rol de la política estatal en materia sanitaria. Hablamos de las ONG, es un universo que uno no puede homogeneizar porque hay una diversidad muy marcada, pero también, y esto lo han referido distintos autores como James Petras, desde la izquierda, pero también autores de derecha, se va tercerizando la función del Estado en organismos privados. Y lo mismo sucede con los movimientos sociales en un punto, ¿no? Porque es legítimo, es sano que haya política y que haya organización política en los sectores medios y bajos, pero cuando el Estado desaparece, cuando el Estado terceriza todas sus funciones en privados, ya sea sindicatos, fundaciones de salud, ONGs, movimientos sociales, bueno, ahí perdemos el equilibrio. Sin dudas. Sin dudas, a mí lo que me parece que es fundamental ver cómo eso se recupera. Por eso digo, en 37 años de democracia tenemos que aprender de esos errores cometidos, pero tratar de darle la centralidad a la política, porque si no vienen los problemas de represión, los dolores que producen esas represiones. Así que es fundamental, frente a lo que ocurrió en Guernica, por lo menos desde los lugares en donde nos toca actuar a nosotros, de darle centralidad a la política para que se anticipe a dolores tremendos como son los desalojos o lo que es peor, la represión para los desalojos. Por eso hay que trabajar muchísimo en ese sentido. El tema de la tierra sigue siendo fundamental. Nosotros siempre contamos lo que pasa en el departamento 9 de Julio, en donde la estancia El Triunfo tiene 25.000 hectáreas, Luis. 25.000 hectáreas. En uno de los departamentos que además tiene los niveles de necesidades básicas insatisfechas más fuertes de la provincia, como también los niveles de lo que significa el analfabetismo en la provincia más fuerte, uno de los 5 con más departamentos con más analfabetismo, pero también tiene que ver con eso, con la concentración de tierras en pocas manos. Así que es fundamental la democratización de todos estos temas y allí el rol de la política es central. Sí, sin dudas. Vos sabés que leía una reflexión de García Linera hace unos días. Uno puede estar de acuerdo o no con García Linera en muchos aspectos, pero no puede dejar de reconocerse que es un intelectual muy formado y con una praxis en la base social muy marcada, ¿no? Y él siempre menciona esta necesidad de dejar a un lado el vanguardismo, ¿no? Y volviendo sobre los 37 años de la democracia y lo importante que es constituir una democracia sana, por supuesto que tenemos que condenar el terrorismo de Estado, eso es central, pero me parece que no ha sanado Argentina todavía en materia de lo que ha pasado en los 70, ¿no? No ha habido una valoración política sobre el accionar del vanguardismo. No es lo más sano, Carlos. La política tiene que ser otra cosa, el consenso, y no una élite, ¿no? No una élite que se imponga sobre la base, sino construir entre todos. Sí, yo en eso, desde que aprendí a descubrirlo, valoro mucho lo que alguna vez Rodolfo Walsh escribió sobre lo que significaba Montoneros en la historia argentina, diciendo que no se puede convertir la vanguardia de algo que se precia de ser la vanguardia de lo popular en una patrulla perdida, porque la patrulla perdida deja de representar al movimiento popular y se corta sola y termina siendo, como vos decís, una cuestión de iluminados. Así que sí, efectivamente, yo no estoy para nada con la idea de las patrullas perdidas, de la desconexión de lo popular. Al revés, hacemos el esfuerzo que podemos para lograr que justamente seguir estando en ese mar enorme que es lo popular. Qué desafío, Carlos, qué desafío en este momento aunar criterios desde la política, desde una gran mesa y volver a tener un proyecto nacional, ¿no? Mirar el futuro con otra perspectiva. Sin duda, pero me parece que es la gran necesidad, es un gran desafío, pero es una gran necesidad, una imperiosa necesidad para nuestras hijas. Carlos del Frade, gracias por estas reflexiones. Un privilegio para mí, Luis, hasta cualquier momento. Abrazo grande.